1 millón de personas. Estamos con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. Contanos un poco cuál es esta situación, cómo están hoy parados los inquilinos, los que alquilan, con nada más y nada menos que el aliento de la inflación en la nuca. Bueno, ahí hay algo interesante y es saber que año tras año hay cada vez más inquilinos y cada vez menos propietarios con más propiedades. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires el 35% alquila, un 10% vive en villa y un 5% en hoteles y pensiones inquilinos, teniendo en cuenta que es una de las ciudades con más presupuesto de Latinoamérica, solo comparable con Madrid. Por lo tanto, la crisis habitacional es bastante importante para una ciudad tan rica como la de Buenos Aires, ¿Ustedes ¿no? vieron estos cambios reflejados con los momentos de crisis de la Argentina? En tiempos de crisis somos más inquilinos, hay menos acceso al crédito. No, al revés. Ah, En mira. tiempos en donde hay mayor crecimiento económico, sin regulación del precio del alquiler, es cuanto más se concentra las propiedades en menos manos. Ajá. O sea, en los últimos, te diría, 15 años de crecimiento económico, lo que sucedió fue que se concentró la vivienda porque desde la dictadura que no se regula el precio del alquiler. Antes de la dictadura, desde 1930 más o menos, un poquito antes también, los alquileres estuvieron siempre regulados. En la última dictadura se desregula y ahí empieza el proceso de concentración y de inquilinización del país. Hoy se suma, por supuesto, a la crisis económica, pero también a unas cuantas medidas que lo que hacen es profundizar esta concentración, que es elevar el valor del suelo, del metro cuadrado, los créditos UVA, que son una bomba de tiempo, no Entonces, solo para... la gente prefiere ser inquilina. No, nadie prefiere alquilar. No puede, no puede, En realidad, no tiene opción. no hay opción. Y lo que parecía una opción, que es el crédito hipotecario UVA, al fin y al cabo fue más una tragedia que una solución. Entonces, hoy estamos en una situación en materia de vivienda, te diría casi en una burbuja inmobiliaria a punto de estallar. Y es, no hay compra-venta, el precio de la construcción es muy caro, el precio del suelo es muy caro, el precio del alquiler es caro. Por supuesto, las viviendas también desde la última dictadura están todas dolarizadas. Ahí aparece un dato que es preocupante y que tiene que ver con el porcentaje del sueldo que se dedica por familia a pagar el alquiler, además de las expensas, ¿no? Pero casi en algunos casos hasta la mitad del sueldo. Sí, en algunos casos más. El promedio, promedio, o sea que hay gente que destina mucho más y gente que destina menos, el promedio es 54%, solo para el pago del alquiler. Esto también es, fruto de la crisis económica. Nunca en la historia argentina se destinó el 54% de un ingreso al pago del alquiler. Hemos tenido épocas en Argentina que fue justamente cuando más propietarios se generaron, en donde el alquiler representaba el 4% de un alquiler, de un ingreso que fue durante el segundo gobierno peronista, que ahí existe la ley de congelamiento del precio de los alquileres, que tanto el mercado inmobiliario habla como si fuese una medida mala. Y en realidad fue una de las medidas para generar esta cultura del propietario que tenemos en Argentina, ¿no? ¿Cuáles son los barrios más baratos para alquilar, ¿no? La zona sur está en expansión, se mudó el gobierno de la ciudad, digo, a partir de ahí también se ha remozado, iluminaria, digo, en lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Es un barrio codiciado? ¿Todavía tiene precios bajos? No, al revés. Mira. Todas esas medidas que son dos, es generar esto, que el valor del suelo sea más caro y exenciones impositivas para las constructoras, lo que hace es elevar el precio del suelo y del alquiler. Bueno, entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde están más baratos? No hay lugar más barato que otro. En realidad lo que sucede es que la gente que alquila en zona norte o si querés de Córdoba hacia el norte, destina menos ingresos al alquiler que la gente que destina de Córdoba hacia el sur. Claro, tiene más poder adquisitivo. Exacto, o sea que el alquiler es más caro en los sectores más populares, ¿no? Y se está dando de gente que alquilaba un 4 ambientes y se pasa a un 3 ambientes, a un 2 ambientes, pues se tiene que achicar. Sí, casi 4 ambientes no hay en la Ciudad de Buenos Aires. La oferta de alquiler de la Ciudad de Buenos Aires se concentra, te diría, a las 3/4 partes en monoambiente y 2 ambientes, porque por supuesto es más barato construir y tenés mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, lo que sucede es que
el que estaba en un 2 ambientes se pasa a un ambiente, el que está en 3 ambientes se pasa a un 2, o los sectores jóvenes vuelven con los padres y los sectores de la tercera edad terminan en hoteles, en pensiones, en la calle, como se ve muchísimo, o yéndose a lo de los hijos. O sea, la situación es grave de verdad. Me contaban, bueno, que dentro del mundo de los propietarios que tienen por ahí un departamento como un bien por invertir, comprado una para inversión. invertir, deciden ya no alquilar por ahí a familias, sino ir al alquiler por día, Temporario. un Airbnb, alquiler temporario. Sí. ¿Esto se está marcando como tendencia? Sí, sí. Porque Está encima subiendo, cobran en dólares. exacto, y por día. Claro. Está subiendo mucho la oferta de alquiler temporario Ujú. y con eso suceden dos cosas. Mayor rentabilidad, pero también menos derechos de los que alquilan. Porque, a ver, el temporario no es para turistas. Claro. Lo que está sucediendo es que se está alquilando temporario para gente que vive en la ciudad de Claro, Buenos Aires. es para turistas y se está alquilando para gente Que vive en la ciudad, entonces también. con eso lo que hacen es poder elevar el valor del alquiler, ya no cada 6 meses como casi todos los contratos de alquiler, sino cada 3 meses o cada 2 meses. Y también lo que sucede es que un inquilino que quiere tratar de que le arreglen la vivienda o reclamar algún tipo de derecho, con una estadía de 3 meses o con un contrato de alquiler de 3 meses, nadie exige absolutamente nada, porque si no te tenés que ir a los 3 meses a buscar otro lugar. Bueno, te llevo, me lo estaba guardando como la frutilla del postre, a la discusión que se viene en torno a la ley de alquileres, porque el tema tenía estado parlamentario el año pasado en el Senado. En diputados. En diputados y quedó fuera de la Se posibilidad de ser debatido. exacto. Y mucha polémica, un proyecto del gobierno, un proyecto de los inquilinos, un proyecto de las inmobiliarias. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué plantean más o menos? Nosotros lo que hicimos fue presentar un proyecto en el 2016 que se votó en el Senado por unanimidad. Todos los bloques lo votaron a favor. Después estuvo frenado mucho tiempo y a mitad del año pasado Fue a diputados. Fue a diputados. Ahí logramos dictamen de mayoría, pero como se cayeron las sesiones, bueno, hubo un lío ahí en el Congreso, tenía que votarse en extraordinarias. Y para que un proyecto se vote en extraordinarias, solo puede mandar a la agenda del gobierno. El Ejecutivo. Y el presidente no lo puso Y el en la presidente agenda. decidió no ponerlo en la agenda cuando ya estaban todos los consensos para que la ley se vote. Se cae el estado parlamentario y hay que volver a empezar de cero. O sea, presentar la ley de vuelta en diputados, en senadores, que se voten las dos cámaras y que se convierta en ley. Y hay consenso, porque de hecho sé que hay reuniones con gente del área de vivienda para poder llegar a un proyecto que unifique, ¿no? 3 proyectos que marcan diferencias y por ahí, digo, ponerse de acuerdo, ¿no? En algo que tiene que ver con que la gente pueda alquilar en las mejores condiciones y las más seguras. Sí. Yo creo que ya no hay consenso. Ajá. Creo que el gobierno nacional, después de lo que sucedió el año pasado, en donde vio que casi toda la oposición, o te diría toda la oposición, estaba dispuesta a votar la ley de alquileres, el gobierno nacional tuvo que sincerar su posición esta vez y por eso este año presentamos la ley nosotros y el gobierno nacional aún no ha presentado ley. Solamente a través de los diarios se conoció un poco... Sí, en realidad fue como una respuesta que nosotros presentamos ya la ley en diputados y en senadores. Bueno, ¿y con cuál es la muchas idea firmas. de ustedes? Y Básicamente... nosotros lo que planteamos es regular el precio de los alquileres por un promedio entre inflación y salario y que esa sea la vara para la actualización de los precios de los alquileres y que sea anual, no semestral como ahora. Eso con respecto al importe precio. y con respecto a las garantías y, después, y a lo que hay que pagar a veces de anticipo y los 2 meses después y todo esto que carga mucho el bolsillo. Otra cosa importante es el plazo del contrato de alquiler, que nosotros hoy es de 2 años, nosotros pasamos el plazo mínimo a 3. Hay que tener en cuenta que otros países donde hay leyes, los contratos son de 5 o de 7 años. Bueno, hay otra estabilidad, es difícil hacer un contrato, ¿no? Sí, la pregunta es qué viene primero, si la estabilidad económica o las leyes que generen estabilidad económica. Porque en locales comerciales, por ejemplo, no hay regulación del precio del alquiler comercial. Entonces, los propietarios pueden aumentarte lo que quieran. Eso, por supuesto, se traslada a precios. Entonces, ¿qué es primero? ¿La inflación estructural que hay en el país o que no hay regulaciones, no hay leyes que pongan un poco de orden a que se pueda fijar precios sin ninguna vara? Para nosotros,
la ley nuestra es sobre todo una ley antiinflacionaria. Gervasio, ¿vos crees que esto arranca el año en el Congreso y es un tema de carpeta para los primeros 6 meses? Yo creo que va a ser un tema para este año, porque la situación va a ser cada vez más grave y creo que ya no se puede ocultar el tema. En los sectores medios, pero también en los sectores de menores recursos, ya creo que es evidente que hay una situación muy grave. Ahora depende de que cada quien arregle con su propietario y pacte más o menos. Sí, pero el inquilino no puede negociar absolutamente nada. Lo que me parece que también es un año electoral que se quiere desviar un poco la discusión económica para discutir otras cosas quizás un poco más secundarias y que además va a haber muy pocas sesiones en el Congreso. Se calcula que va a haber 8 sesiones nada más. Por lo tanto, ley no creo que haya. Sí creo que vamos a lograr dar una discusión en la agenda pública y que seguramente el año que viene con otro gobierno podamos tener una ley de alquileres. Recién entonces conociendo quién es el presidente en todo caso, o sea, no antes. Y a este presidente ya lo conocemos, yo creo que con este presidente no vamos a tener ley, porque una de las cosas que sucedió fue que los grandes lobistas para que no haya ley de alquileres fueron el mercado inmobiliario, pero un sector muy ligado al Ejecutivo, que es Duhovne, Miguel Braun y Marcos Peña. Y sí, bueno, son temas que complican y mucho. Lo que también está sucediendo, por lo menos es lo que también se refleja en los testimonios, es que mucha gente no llega a terminar su contrato, ¿no? No tiene posibilidades de cumplirlo. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué le pasa a un televidente que nos está viendo y dice, yo no puedo cumplir más con lo que acordé? ¿Se puede ir? ¿Cómo lo presenta? ¿Cómo lo pide? ¿Cómo es? Sí, es bastante difícil también eso, porque los aumentos semestrales lo que generan es eso. Los aumentos de los alquileres están por encima de los salarios y de la inflación. Y lo que está sucediendo mucho, te diría, hace 1 año y medio, es que la gente no termina los 2 años de contrato, se tiene que ir antes porque no puede seguir pagando. Y en ese caso, además de no poder seguir pagando el alquiler, tiene que pagar una multa de 1 mes. O sea que... Si rompe el contrato. Exacto, si el inquilino finaliza el contrato antes de tiempo, tiene que pagar 1 mes de multa. Por lo tanto, las situaciones son bastante graves y lo que nosotros hacemos es tratar de negociar una salida más o menos digna para la familia que alquila entre el propietario y ellos. Si tenemos que buscar parámetro de alquileres, de valores, ¿qué pensamos para un ambiente, para 2, para 3? ¿Qué es lo lógico? ¿Cuánto tienen que pedirnos? En Ciudad de Buenos Aires lo que están pidiendo por un monoambiente es un promedio de entre 10.000 y 11.000 pesos. ¿Qué tienen que pedirnos? No hay valor de referencia. El alquiler no está atado al valor de la vivienda ni a la antigüedad como sucede en otras ciudades europeas. El alquiler no tiene regulación de precio como sucede en casi todas partes del mundo. Por lo tanto, no hay algo que debieran pedirnos. Es lo que cada pueda. uno. Si tiene una fila de 20 familias que alquilan en la puerta... Depende cuántos vieron el aviso y vinieron. Exactamente. Esa es la especulación tan terrible y tan inhumana que hay con respecto a la vivienda, bueno, ¿no? En promedio, por un ambiente, 10.000. Sí, por 2 ambientes. 2 ambientes está alrededor de 13.000 pesos y 3 ambientes está alrededor de 17.000 pesos en Ciudad de Buenos Aires. Promedios. 17.000, 3 ambientes. Y a esto le tenemos que sumar las expensas. Así es. Y los servicios, obvio. Sí, bueno, servicios, tarifas. Hoy el 54% es alquiler y el 20% o 25% tarifas. Claro, sí. O sea, es muchísimo. Está difícil la situación. Bueno, complicado. Esperemos que se pueda este año trabajar, ¿no? Aprovechar aunque sea, ya que estamos en elecciones, para trabajar, para escuchar propuestas y para avanzar en una solución. Vamos a hacer todo lo posible, Ojalá. sí. Bueno, vamos al corte, sí, ya estamos acá, al pie del